Bueno, muy buenos días a todos. Nos encontramos hoy con una grata compañía. Este es un espacio que esporádicamente puede salir. De hecho, en este momento estamos, digamos así, originando desde una asignatura que se llama Aprendizaje e Intervención Educativa. Y uno de los temas a intervenir es nuestro famoso, porque tristemente o es infamemente famoso, los casos de bullying, ciberbullying, acoso, intimidación, como quieran decirle, que no existe desde el nombre bullying, sino que ha existido durante mucho tiempo en nuestras escuelas. Y para conversar sobre esto, tenemos la presencia del doctor José Antonio Ñederra, que puedo decirle con mucho orgullo, amigo. Estamos separados con 8.000 kilómetros de distancia. Él está por allá en el País Vasco, exactamente en San Sebastián. De hecho, donde es profesor del Instituto Videvieta, si mal no estoy, ¿verdad? Bueno, ahora es el... Videvieta, sí. Bueno, y Videvieta, Videvieta. Usandizaga, sí, sí. Usandizaga, Peña Florida. Ahora, Ok, perfecto. sí, me he Y trasladado, bueno, sí. él también y estudió también allá en la Universidad del País Vasco, licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación. También Y realizó su doctor. doctorado Bueno, en teoría y práctica de la investigación en psicología clínica, con una tesis que seguramente cambió mucho de la forma de pensar de él acerca del bullying, de que se metió de lleno en todo esto, y fue exactamente sobre el bullying en la comunidad autónoma del País Vasco, obteniendo de paso el premio extraordinario de tesis doctoral. O sea que no estamos con cualquier persona, estamos con un referente al que ha consagrado su vida trabajando sobre esta temática y aportando, y no solamente desde lo teórico, sino desde la acción propiamente. Bienvenido, doctor José Oñederra, amigo, bienvenido a este espacio. pues bien hallado. Eh, yo, aquí ya son las 16:43 de la tarde, ya faltan 20 minutos para las 5 de la tarde y supongo que ahí están por la mañana, en las clases por la mañana. Bien, pues don Enrique, Exactamente, 10:42. es un placer colaborar otra vez con usted y un placer conectar con los alumnos y estudiantes de Santa Marta y de Colombia, que yo tengo muy buenas relaciones, muy buena experiencia y es un gusto volver a estar con ustedes. El gusto es totalmente nuestro. Cuando le dije a mis chicos que iba a interactuar de cierta forma con el doctor José Antonio, empezaron a investigar quién era usted, las investigaciones, estaban muy, muy agradados por la noticia, así que va a haber el entusiasmo cuando lleguen las preguntas. El doctor Oñederra y yo nos conocimos hace un tiempo en Barranquilla, Colombia. Sí, Estaba haciendo es una correcto. conferencia en la Universidad del Norte, recuerdo yo, Sí, y me acerqué un momento al final de la conferencia y le dije, yo conozco y he intercambiado correo con la señora Maite Garay Gordóvil, y a partir de ahí, sin que Maite lo sepa, ese fue el enganche nuestro, y comenzamos sí. a hacer cosas. Él ha estado virtual también hasta de visitante acá en la Universidad de Magdalena, porque ha sido jurado de proyectos de investigación acá. Entonces, bueno, nuestros chicos hoy están o han hecho toda una labor de consulta, consultaron artículos y prepararon toda una serie de preguntas al respecto que considero que son, pero bastante, bastante pertinentes, y por esa razón, pues, hemos condensado algunas de esas preguntas para que sean ellos mismos, en diferido, los que puedan hacerlo. Entonces, vamos a comenzar con eso, doctor Oñederra. Aunque antes podemos dar un poquito de picante a la cosa, diciendo qué es lo último que se está trabajando en el tema acoso escolar, intimidación, bullying. ¿Qué es lo último que suena en ese sentido? El ciberacoso. Se está trabajando el ciberacoso y el tema del el acoso entre las parejas de adolescentes. Cuando empiezan los novietes, las parejas, ahí también se produce bastante, nos hemos dado cuenta de que se produce bastante acoso, vamos a decir, eh, el tema de volvemos atrás, sobre todo con los adolescentes, volvemos atrás, es decir, a un toque de machismo, que los chicos controlan, son controladores respecto a las chicas en su actitud, les controlan el celular, les controlan sus redes sociales. Eso es lo que se trabaja últimamente. El control por parte de los novios a las novias, el control de su vida, vamos a decir,
las redes sociales, de a dónde van, de dónde vienen, y parece como que volvemos atrás o es un tema muy, muy curioso. Por mucho que se insiste contra el machismo y a favor de la libertad, pues justo está en aumento, vamos a decir, el control en las parejas, de una pareja a la otra. Y también el ciberacoso. El ciberacoso, sobre todo, suplantación de identidad, el uso de la inteligencia artificial, suplantando la imagen. Se utiliza la imagen de una persona, se le pone a esa persona como si estuviera desnuda y se envían esas imágenes. Son temas que están en boga ahora mismo. Mire qué interesante, ¿no? Tanto así que pareciera que la misma, bueno, de hecho es así, los seres humanos nos vamos acostumbrando y adaptando hasta el avance tecnológico. Sí, Usted y yo haciendo maravillas para poder conectarnos y los chicos ya están trabajando en inteligencia artificial para poder sí, seguir acosando. Qué sí, paradojas es tiene la vida, correcto. Sí, ¿verdad? sí, es Ok, correcto. doctor. Sí, bueno, es adaptación, es un mundo cambiante, tiempos cambiantes y también nosotros debemos tener una actitud de cambio al respecto para poder mirar Claro, objetivamente esto que está pasando. la inteligencia artificial da recursos y sencillez a poder suplantar una identidad. Simplemente con coger una imagen y una grabación telefónica, una grabación de voz, se puede suplantar la imagen, la voz y jugar con ella, jugar con la imagen, poner a una persona desnuda, poner cometiendo relaciones sexuales cuando todo es falso, pero se puede hacer un montaje impresionante, imitando con la misma imagen, incluso imitando la voz. Es impresionante lo que se puede hacer. Sí, Muy fuerte, creo que todavía faltan muchas cosas por ver, ¿eh? sí, Y a veces hasta asusta todo eso que hace falta por ver. Bueno, buen preámbulo. Vamos a comenzar entonces con la participación de los chicos. Vamos a hacer una pantalla compartida donde van a aparecer ellos mostrándose y haciendo la pregunta directamente. Así que veamos. Perfecto. Y aquí estamos. Listo. Consideraría que ya puede ver usted a la personita ahí al lado asomadita, ¿cierto? soy una Listo. alumna. Ujú. Una alumna va a comenzar haciendo su participación. Vamos a subir el volumen suficientemente. Y aquí va. Preparado, que estos estudiantes dijeron, vamos nosotros a poner a sufrir al doctor José Antonio. Buenas noches, mi nombre es María de los Ángeles Peña y junto con mi compañera Laura Pérez, pues elegimos la investigación acerca del trabajo colaborativo en primaria y secundaria, diferencias según sexo y curso. Bueno, primero que nada, no sé si está bien que dé un poquito una opinión, aparte de las preguntas, acerca de cómo, lo que me pareció la lectura, bueno, la investigación. Y es que nosotros escogimos esta investigación, primero que nada, por el enfoque de género que le da, ¿cierto? Y me pareció súper interesante cómo lo muestra y la realidad que también demuestra esta investigación. Y pues acerca de las preguntas, pues cuando leímos ya, lo conversamos mi compañero y yo, y tenemos dos preguntas que pues, nos gustaría que nos respondieran. La primera es, bueno, primero que nada, el artículo afirma que la motivación hacia el trabajo en grupo disminuye con la edad, ¿cierto? Entonces, podría esto interpretarse como un síntoma del modelo educativo individualista y competitivo en el que se forman los estudiantes. O sea, como si fuera el resultado de este modelo que desde cierto grado y desde cierta edad comienzan a implementar los maestros en las aulas. Y la segunda pregunta es, ¿hasta qué punto el estudio, al enfocarse solo en las diferencias de sexo, puede dejar de lado otros factores como las clases sociales, el origen cultural o la etnia que también podrían influir en los resultados? Bueno, esas serían las dos preguntas. Muchas gracias. Y ya. Bueno, ahí estaba ella emocionada con su participación. Cuéntenos, Doc. Muchas gracias a usted. Sí, bueno, respecto a la segunda pregunta, que es la que más claramente he recibido, eh, hacer una clasificación o una diferenciación por etnias, por culturas, por origen. Bueno,
Eh, sí, se puede hacer, pero ahí queda una línea de investigación. Claro, es que para profundizar en esa línea de investigación hay que centralizar los ítems muy bien. Si son, vamos a decir, si son etnias afincadas, etnias que residen durante mucho tiempo, diferencias culturales si, entre nuevas y antiguas, emigrantes. Hay un campo infinito que se puede clasificar ahí y es un campo, una línea de investigación que queda abierta. El tema principal en esa línea de investigación es coger los ítems muy concretamente y el trabajo más importante sería eso, escoger los ítems de toda la diferenciación cultural que puede haber entre unas personas y otras. Eh, Respecto a la primera pregunta, me ayuda de don Enrique, que ahí me he perdido Sí, más. dicen que ellos leyeron la afirmación de que con el tiempo las personas a mayor edad menos desean trabajar en grupo. Y Sí, pregunta que si eso tiene que ver en algo con ese carácter individualista y competitivo que el mismo sistema educativo ha de una u otra sí, forma empujado. sí, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Eso influye si desde niños están acostumbrados a trabajar en equipo, es evidente que de adultos estarán acostumbrados a trabajar en equipo y no les costará. El tema sucede que hasta ahora el trabajar en equipo ha sido como circunstancial, como en algunas asignaturas sí, y dentro de esa rama de estudio, pues por partes. En algún trimestre sí, en otro trimestre no. Hasta ahora ha sido como un recurso temporal. El trabajo en grupo ha sido como un recurso temporal. Pero poco a poco el sistema educativo va enfocando como que no sea una actividad y un recurso temporal, sino que sea ya estructural y definitivo. Por lo tanto, habría que volver a hacer una comparación dentro de 5 años, Claro, ya que el sistema educativo se está enfocando por trabajar en grupos y con una metodología de transversal, es decir, no solo por un área, sino por transversal por áreas y en forma cooperativa, en trabajo en grupos, llámele en sistema cooperativo o en otros sistemas que pueda haber. Incluso no ya solo en un área, sino en varias áreas. Por ejemplo, actualmente aquí en el País Vasco el sistema educativo aconseja y enfoca a que se vayan trabajando, por ejemplo, los idiomas con un área, con otro área de conocimiento. Es decir, que se trabaje el euskera, que es el idioma propio de este país, con historia. Entonces, el profesor de historia y el profesor de euskera o de vasco trabajan juntos en el aula y se trabaja a través de proyectos que lo hacen en grupos. Puedo poner un ejemplo de un trabajo que estamos haciendo en el instituto donde trabajo yo, que es el que más que conozco. El profesor de euskera y el profesor de historia trabajan juntos haciendo un proyecto sobre la prehistoria, ¿no? En primero de la ESO, de la secundaria, en este caso, primero de secundaria, edad 12 años. Proyecto La Prehistoria. Un proyecto trimestral de septiembre a diciembre. Trabajar la prehistoria. Dos profesores, el profesor de euskera y el profesor de historia. El método de trabajo, trabajo en grupo. Trabajo en grupo. Entonces, entre los dos profesores tienen preparado un material que se trabaja la prehistoria, pero se trabaja el idioma, que puede ser el español o puede ser el inglés. Eso es circunstancial. En este caso hablo de euskera, pero se puede hacer con otro idioma. Y claro. eh, consiste en, sería trabajar el tema de la prehistoria con una serie de conceptos que hay que aprender y de trabajar y se terminaría en una exposición. El fruto del trabajo en grupo sería que cada dos alumnos escogiesen una pieza, una herramienta de trabajo de la prehistoria y lo presentasen y con todos los
trabajos que se hacen en grupo se haga una exposición pública. Y en esa exposición pública, cada herramienta de la Edad de Piedra tendrá su ficha y tendrá su exposición material, en el que para hacer esa herramienta también ha tenido que colaborar, por ejemplo, el área de tecnología y el área de plástica. Entonces, con esto resumiendo, que varias áreas pueden trabajar juntas en un proyecto de trabajo en grupo. Y eso es lo que se está haciendo ahora. Por Claro, lo y aquí tanto, esa diferencia se va a notar de aquí a 5 o 6 años, se va a notar cómo los alumnos están acostumbrados a trabajar en áreas transversales y en grupo. claro, entonces podríamos observar lo siguiente, que no solamente es el hecho de fomentar el trabajo colaborativo en el estudiante, sino que arranca con algo que es el ejemplo mismo de las diferentes áreas. Porque Correcto. a veces, doctor, nos hemos quedado en que las áreas parecen parcelas con fronteras infranqueables, cuando se nos olvida que todos perseguimos un mismo objetivo, que más allá de la Correcto. información es la formación de la persona. Me Es gusta correcto. mucho eso. Sí. Entonces, Okay. Bueno, en vamos este a... proyecto, sí, Sí, ¿por qué la historia no se puede trabajar conjuntamente con un idioma y con el área de tecnología? Pues es sí, compatible, sí, es totalmente compatible. totalmente. Sí, sí. Pero a veces sí, a veces nos hemos puesto en ese plan de que mi materia llega hasta aquí y yo no puedo seguir ni nadie puede entrar. Y estamos perdiendo oportunidades valiosas, como esta, por ejemplo. Ok, Es comenzamos correcto. muy bien. Vio que el nivel de las preguntas está bien hechecito. Mis chicos, los que están viendo, son estudiantes de diferentes licenciaturas, ¿sí? De magisterio, como llaman en España. Vale, aquí le va una nueva persona. Vamos a hacer compartir pantalla nuevamente y observamos a otra persona más, que representa a otro grupo más. Listo, puede ver la pantalla compartida. Aquí va. Buenos días, soy José Daniel Guerra, mi nombre es Nicole Dayana Navarro García y mi pregunta viene de su estudio con adolescentes, el trabajo colaborativo, aula y bullying y ciberbullying. Bien, ahora, los resultados muestran que las chicas presentan un mayor nivel de trabajo colaborativo, pero a la vez más casos de victimización en el ciberbullying. Entonces mi pregunta directamente es, ¿cómo podemos interpretar o cómo interpretan esta aparente contradicción entre cooperación y vulnerabilidad? Sí. ¿Cómo se Muy puede buena. interpretar esa contradicción? Sí, yo la interpretación, yo y mi equipo de trabajo solemos interpretarlo muy claramente. Es una forma, una forma específica de acoso que hay entre las mujeres. Es decir, así como la violencia física es típico, más típico de los chicos, la violencia sibilina de hablar mal, de marginación social, de crear rumores falsos sobre otro compañero o compañera, este tipo de violencia o acoso se da más entre las chicas. Eh, Aún trabajando en equipo, es como si existiera más envidias, más rencor, más odio entre las chicas en el sentido enfocado a que hablen mal, enfocado a que creen rumores falsos, a que haya calumnias. La calumnia, el hablar mal, los rumores falsos se dan más entre las chicas. Y aún trabajando en equipo, también yo he observado que son muy recelosas de que depende de con quién trabajar. Yo no quiero trabajar con esa, yo no quiero trabajar con esa. Se ha detectado mucho el aspecto de marginar a ciertas personas o no querer estar con unas personas. Esa selectividad, digámoslo así, al momento Sí, de... sí. Había que indagar un poco más a fondo cuáles son los criterios que se utilizan, Luego, imagino que obedecen a sí, culturas, ¿no? por ejemplo, en el instituto donde trabajo yo, todos los años al final del curso se pasa un sociograma para
saber cómo organizar los grupos del curso siguiente para evitar, para evitar en lo posible conflictos, ¿no? Entonces, es curioso que los rechazos son más profundos, los rechazos, pero también a la vez los amores, vamos a decir, o las adhesiones son más fuertes entre las chicas. Las chicas lo suelen tener clarísimo a quién rechazar y con quién estar. A los chicos son, vamos, el rechazo y el afecto, la adhesión se da en un número menor y son más y dudan más que las chicas. Las chicas lo tienen muy claro y además son muy expresivas porque crean tanto un abanico de adhesión como un abanico de rechazo mucho más amplio. Los chicos son mucho más concretos, rechazan a uno, rechazan a otro, pero solo se quedan en unos dos. Y las adhesiones también son mi amigo del equipo de fútbol y mi amigo del equipo de tal. Son más reducidos. Sí, es curioso. Ok, sí, bueno, aprendiendo a cada momento. También pienso que la parte cultural afecta mucho, ¿no? Muy diferente el adolescente que está en este momento en el País Vasco al que está en Bueno. Barranquilla, en Santa María. Bueno, eso no tiene absolutamente nada que ver, porque yo supongo que las alumnas, don Enrique, que las alumnas que tiene usted y los alumnos se sorprenderían las relaciones tan complicadas que tenemos los vascos. Sí. Aquí todavía andan los chicos con los chicos y las chicas con las chicas. ¿Cuál pubertad? Porque generalmente Sí. en la pubertad se veía mucho eso, ¿verdad? El patio del colegio va por grupos está segregado por sexo. Las chicas se juntan en un sitio y los chicos juegan al fútbol y en otro sitio. Vivimos en una sociedad aún que nos autosegregamos por sexos. Sí. Qué fuerte, ¿eh? Aquí le va Sí. otra chica. Vamos a compartir nuevamente pantalla, que ya está que se habla en diferido, pero hay que hacerle todo el dramatismo del caso, ¿verdad? Bueno, aquí la tenemos. En este momento nos va a aparecer. Listo, ahí está, ¿verdad? Vale. Si se oye bajito, yo le repito la pregunta. José Antonio Nieverra, mi nombre es Valeria López y junto con mi compañera Natalia Sánchez, en el día de hoy vamos a basarnos en el trabajo Vivir y Convivir, habilidades sociales como motor de cambio. En este trabajo se postula que la educación acerca de inteligencia emocional y habilidades sociales son las mejores formas de prevenir contra el matoneo. Esto se debe dado que los perfiles de las víctimas, agresores y espectadores presentan en niveles muy bajos de empatía, solidaridad, comunicación, entre otros. Así que nos cuestionamos a base de trabajo de lo siguiente. Primeramente, ¿qué lo incentivó usted a buscar acerca de habilidades sociales e inteligencia emocional como forma de prevenir el matoneo? Esa muy personal me encanta. ¿Qué le incentivó a nuestro amigo? Sí, ¿me puede repetir, don Enrique, exactamente la pregunta de la frase? Claro. Vale, perfecto. Aquí está nuevamente de boca de la misma persona. La educación acerca de inteligencia emocional y habilidades sociales son las mejores formas de prevenir contra el matoneo. Esto se debe dado que los perfiles de las víctimas, agresores y espectadores presentan en niveles muy bajos de empatía, solidaridad, comunicación, entre otros. Sí. Así que nos cuestionamos a base de trabajo de lo siguiente. Primeramente, ¿qué lo incentivó usted a buscar acerca de habilidades sociales e inteligencia emocional como forma de prevenir el matoneo? ¿Qué lo incentivó usted a encontrar en esta parte de inteligencia emocional como la base para todo esto? Quizás conocerme a mí mismo, que el primero la percepción que siento yo de mí mismo y cómo percibo a los demás, es decir, mi propia sensibilidad. En base a mi propia sensibilidad, en base a mi propia sensibilidad he detectado cómo las demás personas o la personalidad, según la personalidad de las demás personas, van manteniendo las relaciones sociales y cómo hablan y la diferencia de percibir y de comentar que existe según los tipos de personalidad. Eso me dio base a deducir que según la inteligencia emocional que tenga cada persona, la sensibilidad que tenga cada persona, puede sentir las relaciones humanas
y la violencia de una distinta forma. Es decir, pongo un ejemplo. Lo que para una persona es un juego, es una broma, aunque sea de mal gusto, esa persona lo percibe como un juego. Puede ser una broma de mal gusto, una broma pesada, y en realidad es una agresión. Pero el agresor hay muchas veces que lo siente, va, pero no es para tanto, no es para tanto. Entonces ahí entramos en un aspecto de inteligencia emocional y ahí entra también la sensibilidad, en cómo percibimos las cosas. Eso es lo que me dio a mí el motivo para poder estudiar y relacionar la inteligencia emocional con el acoso. Y efectivamente es muy interesante y evidente, y los resultados son evidentes de que los acosadores, incluso los observadores, dan bajas puntuaciones en empatía, en sensibilidad, en cómo respecto a la situación de la otra persona. Entonces, empecé por analizarme a mí mismo cómo veía yo y cómo veían otras personas. Entonces, cada persona lo ve de distinta forma y lo siente de distinta forma. Y ahí es donde entra la inteligencia emocional. Pero además una enseñanza de base, un aprendizaje de base, mi querido amigo, y es que a veces se nos olvida en el plano de investigación, cuando de pronto hemos avanzado otras etapas, que para comenzar la investigación hay que sentirla y arranca Totalmente. desde gran parte de las necesidades personales o del entorno que uno está viendo, pero porque la siente, no únicamente porque es un artículo atractivo para ganar algo, punto, reconocimiento, sino porque hay una percepción de tipo personal que me lleva a investigar eso. Ese es el nacimiento de la investigación. Arranca desde ahí y aquí tenemos un ejemplo bien claro. Sí, Muchas gracias. efectivamente. Usted lo ha clavado, don Enrique. Y le digo, yo justo a investigar el tema del bullying, que esa palabra todavía ni se conocía, fue en el año 2003. eh, claro, trabajando con los alumnos y teniendo mi propia experiencia, pues yo decía, las cosas que pasan no son normales. Mientras mis compañeros de trabajo, otros profesores decían, va, son hechos que han sucedido toda la vida. Y decía yo, pero porque han sucedido siempre no tienen por qué ser normales. Y había entre los mismos profesores, la sensibilidad entre los mismos profesores era distinta. Yo era mucho más sensible a apreciar el caso de acoso y los demás profesores decían, va, no, si eso ha sido siempre es una cosa normal. Ahí ya empezamos con, el aspecto de la sensibilidad y la inteligencia emocional. Y es más, en todo el País Vasco no existía ningún estudio sobre este tema. En base a ello, yo fui el primero que se introdujo en investigar el tema del bullying. Es cuando me puse en contacto con Maite Garay Gordóvil, que trabajaba en el tema con los adolescentes, el tema del trabajo cooperativo, y es cuando a ella le interesó el tema y empezamos y nos dimos cuenta de que era un campo enorme de investigación. Aparte de que es en el año 2007, creo recordar, hubo un caso de suicidio en el País Vasco y entonces los padres tuvieron la habilidad suficiente de denunciar el tema y es cuando se abrieron las alarmas y la gente empezó a conocer lo que era el bullying. ¿eh? Y es un tema efectivamente, donde otras personas no ven ciertas cosas, ciertos problemas, hay otras personas que sí lo detectan. ¿eh? Y es por llamémosle sensibilidad, inteligencia emocional, pero hay formas de percibir los casos. Para uno es normal, para otro no es normal, ¿no? Ese es el tema. Ok, Como ha dicho muchas usted, gracias. como ha dicho usted, lo ha clavado, don Enrique. Sí. Bueno, gracias a mis estudiantes que hacen unas buenas preguntas. Ahí va Sí. nuevamente una pregunta interesante. Aquí va. Estamos aprendiendo un montón de cosas y no solamente de bullying. Qué bueno, qué No, interesante. los que está Aquí relacionado. vamos. Ahí va.
Día, José Antonio Oñederra. Mi nombre es Silvana Martínez, junto a mi compañera Tatiana Pinto. En el día de hoy vamos a basarnos en el artículo leído titulado Estudios epidemiológicos sobre la incidencia del acoso escolar e implicaciones educativas. Me gustaría saber cómo considera que el arte y las actividades creativas pueden contribuir a prevenir el acoso escolar y fortalecer la convivencia dentro del aula. Pues efectivamente, en base al valor que le damos al arte, por ejemplo, al arte, a la música, cualquier tipo de expresión artística, hicimos una investigación relacionar el acoso escolar o el bullying con la música. Es un estudio de investigación que realicé con un equipo de la Universidad de Granada en la ciudad de Melilla. Y hicimos una investigación en 3 colegios, 2 públicos y un privado en la ciudad de Melilla, que es una ciudad que se encuentra en el norte de África, pero pertenece a España. Y hay una escuela de magisterio en esa ciudad que pertenece a la Universidad de Granada. La ciudad de Melilla entra dentro del rango del ámbito de la Universidad de Granada. Y ahí realizamos una investigación que consistía en realizar durante todo un curso, durante 10 meses, crear un equipo, hacer 2 grupos, un equipo ciego donde no trabajaban la música especialmente como en grupo, sino daban la asignatura lo daban como una materia independiente, como la daban todos los años, y luego creamos un grupo experimental consistente en hacer, en formar un equipo de música, una orquesta de música y coro. Es decir, si en un aula hay 30 alumnos, 15 forman un coro para cantar y 15 tocan instrumentos. Ese era el equipo experimental. Trabajamos eso con los profesores y al final del curso pasamos las encuestas sobre las relaciones que habían tenido en las aulas respecto al mal, respecto a los acosos, a las malas relaciones, y hubo, vamos, muchísima diferencia en el grupo que habían formado la orquesta y el coro, donde las relaciones habían mejorado muchísimo. Se llevaban en general buenas relaciones, pocos conflictos respecto al resto de aulas donde no se había formado el equipo experimental. Es decir, en las aulas donde daban la música como una asignatura normal, es decir, como de forma tradicional, se mantenían las mismas actitudes de acosos, de conflictos, de relaciones, es decir, vamos a decir lo típico. No había mejoras, ni habían empeorado ni habían mejorado respecto a otros años. Sin embargo, en el grupo experimental habían mejorado muchísimo. La conclusión, en este caso, que crear grupos de orquestas, de música, de danza, de coros, son muy positivos, y influyen mucho en la mejora de las relaciones de grupo. Es decir, hacen grupo, hacen piña y crean unas relaciones favorables. Ese trabajo está publicado también, lo pueden encontrar en internet. Si ponen el nombre de José Antonio Oñederra y Maite Epelde, José Antonio Oñederra y Maite Epelde, un estudio sobre, ahora, ¿cómo es? Bueno, es influencia de un estudio en 2 colegios de Melilla, un estudio de música y acoso escolar en 2 colegios de Melilla. Ahí lo explicamos perfecto, ahí se publicó y todo, y bueno, ahí lo pueden ver. Ok, ya lo estamos Epelde, colocando sí. aquí para que la gente Oñederra, pueda... ponga Oñederra y Epelde. Oñederra y Epelde. Hay otro también, pero bueno, Oñederra y Epelde.
se publicó en inglés. El problema es que se publicó en inglés, pero bueno. Ok, perfecto. Sí. Música, Melilla. Sí, Creo que fue uno de 2020. sí, eso es. Sí. The prevalence of bullying in two Sí, educational centers in correcto, Melilla. correcto, esa es. Ya lo tengo y vamos a relacionarlo cuando Sí. publiquemos Entonces, este video. con la, con la pregunta que ha hecho la alumna, el arte, pues ahí puede comprobar científicamente la influencia que tiene el arte en la mejora de las relaciones. Perfecto. Pero volvemos al tema inicial, ¿no? Y es la ausencia de ese, o la poca presencia, vamos a llamarlo así para ser esperanzadores, de ese trabajo en equipo por parte de nosotros los docentes de áreas. La música permea absolutamente todo, siempre lo ha hecho, sin embargo, queremos vivir en parcelas privadas e infranqueables, cuando haríamos maravillas cruzando diferentes aspectos que tratan y trabajan a la persona, al estudiante, como lo que es, como un ser humano y como un ser social. La pena es que yo grabé el resultado final, lo grabé y lo publiqué en YouTube, en un canal de YouTube lo publiqué también, pero los padres me dijeron que no daban autorización para publicar. Oh, ok. Entonces lo tuve que quitar y luego era complicado para guardarlo porque tenía como un copyright del colegio y ya desapareció. Pero la grabación era extraordinaria porque había que ver con la seriedad y la formalidad que habían trabajado y era de agradecer a los profesores como a los alumnos del buen trabajo el buen trabajo y serio que habían hecho. La pena es que los padres no quisieron que se publicara, pero bueno. Bueno, Sí. Por el lamentablemente. tema de imagen de menores de edad y bueno. Sí, me imagino. Bueno, pero quedó aquí ese recuerdo y quedó publicado el Sí, resultado. sí, Ojalá llegara a correcto. más personas. Aquí va otra persona ya con la pregunta, Doc. Ahí la voy preparando. Ha fluido muy bien, ¿eh? Las preguntas de los chicos. Son excelentes. Me encanta, Excelentes alumnos, excelentes preguntas. Aquí va. Hola, muy buenas. ¿Cómo está, señor Ollederra? Cuesta un poco pronunciar su nombre. Mi nombre es Luis Eduardo Barros y mi compañero es Jeffrey Anjul. Nosotros tenemos seleccionado el documento, minutico, porque está en inglés. Mire. The Prevalence of Bullying in Two Educational Centers in Melilla. Casualmente. Me disculpo un poco quizás por la pronunciación, pero bueno, se hace el intento. Nosotros tenemos seleccionadas, digamos, 2 preguntas, realmente son 3, pero nosotros intentamos agrupar 2 en una sola, que son en referente a quizás propuestas que se realizan acerca de cómo abordar el tema del bullying en las salas de clase. En primer lugar, ¿qué medidas concretas recomienda usted a los docentes para prevenir el acoso escolar? Y es que en un primer momento nosotros entendemos que la investigación, el alcance de la investigación no tiene como objetivo proponer estrategias para, digamos, trabajar esto del tema del bullying. Sin embargo, nosotros entendemos que desde sus ojos investigadores, que no son los mismos a los de un lector, porque usted trabajó directamente con los estudiantes, a lo mejor usted ha pensado o ha trabajado de alguna manera estrategias concretas, porque también hemos encontrado, como usted menciona en el último capítulo, temas sobre la inteligencia emocional, sobre involucrar a la familia, sobre el diálogo, la comunicación, sobre los valores, pero es un poco general. ¿Cómo los docentes pueden trabajar el tema del ciberacoso, del bullying? Bueno, comencemos por ahí. Bueno, sí, muy bien. Bueno, voy a ir de lo que sí, voy a empezar por lo concreto, es decir, en estos momentos a un profesor, ¿qué se le recomendaría? ¿A un profesor o a un centro escolar? Pues lo básico y lo que supongo que todos deben de tener, es decir, campañas de prevención
tener como un alumno, tener recursos que un alumno pueda anónimamente, si quiere, o con su nombre, si quiere, donde informar de lo que le sucede, bien por escrito en algún buzón, por computadora, por teléfono móvil o recurriendo a algún profesor de confianza, pero que tenga donde poder expresarse y contar lo que le sucede, facilitarle a los alumnos. Tener un protocolo en el centro, eso ya debe de ser obligatorio en todos los centros, un protocolo donde se pueda recoger los hechos que estén sucediendo o las quejas de un alumno, de una familia, y tener todo metódicamente recogido, lo que se llama mediante un sistema de protocolo. Vale, empezaríamos por ahí. Luego, todos los años, desde el principio de curso, realizar campañas de prevención en tutorías, con el psicólogo, el orientador del centro. Muy importante hacer una campaña. Y tras eso, otras tareas que se pueden hacer, vamos a decir, intervenciones. La intervención principal, por supuesto, la prevención. La primera y la principal es la prevención. Una vez que hemos superado eso, ¿cómo podemos avanzar? Bueno, en temas prácticos, Maite Garay Gordóvil tiene publicado este excelente libro que se titula Un programa de intervención para prevenir y reducir el bullying. Este es un libro muy bueno para cualquier profesor porque aparecen técnicas y tareas para realizar con los alumnos en una clase. Para realizar tareas en grupo, con alumnos individuales. Aparecen un montón de tareas y de formas de poder intervenir de una forma práctica, fácil y sencilla. Ya me gustaría regalarle el libro este, don Enrique. En alguna visita, o yo allá o usted acá, pero eso va a ser. Sí, porque es un libro práctico. Es un libro muy práctico. Yo sé que están hay un programa que se vende, el de los noruegos. ¿Cómo es el este? Al Kiva. El Kiva, este es el de los noruegos. Pero el Kiva, yo hablo muchas veces con Maite y con otros profesores de universidad, investigadores de este tema, y el Kiva en sí es un negocio. Vamos a tener en cuenta que en Noruega llevan muchos años investigando, pero llevan tan nivel de investigación que lo que han hecho es rentabilizar el tema. ¿Qué sucede aquí? Aquí también llevamos como ya casi 20 años la Universidad del País Vasco que lleva investigando este tema, con recursos del gobierno vasco. El gobierno vasco ha gastado un montón de dinero en el tema de prevención e intervención en el acoso escolar. Claro, y nosotros comentamos, no son capaces luego de poner en práctica y rentabilizar toda la inversión que se han hecho. Sin embargo, los noruegos, todo el dinero público que se ha gastado, lo intenta rentabilizar a través de, vamos a decir, de una empresa medio pública, medio privada que han organizado y están vendiendo el producto por todo el mundo. Y dice, es que el producto Kiva no es mejor que el que tenemos nosotros aquí en la Universidad del País Vasco. Y encima nosotros lo podemos hacer gratuito porque el gobierno vasco se ha gastado un montón de dinero, se ha gastado millones y se gasta un montón de dinero en esto y no se rentabiliza. Simplemente se hacen investigaciones, se hacen publicaciones y luego quedan ahí, quedan en manos de las editoriales los libros, los negocios, pero no se lleva, vamos a decir, como Kiva, una organización que haga el tema práctico, el seguimiento en los colegios, que tenga profesionales que se dediquen a eso, a asesorar, y no se hace. Pero bueno, está ahí. De todas formas, resumiendo, este libro es buenísimo. En este libro hay un montón de cosas que se pueden hacer que yo ahora, aparte de la prevención, pues sería interminable que lo fuera explicando. Sí, de hecho ya lo encontré aquí, Editorial Pirámide lo tiene. Sí, voy eso es. a pasarlo para que la gente pueda acceder a él. Efectivamente, bueno, sí. Ahí ya
un profesor tiene recursos prácticos que los puede implementar en un aula. Perfecto. Fíjense que hemos encontrado aquí que mucho de lo que hablan los chicos tiene que ver también con una sensibilidad que esta temática despierta. El hecho del arte, el hecho de me gustó mucho la pregunta que le hicieron a José Oñederra en persona, ¿qué lo motivó a usted? Porque para nosotros todavía esa parte, llamémosla en buen sentido esta vez, romántica, de poder buscarle la razón de ser desde dentro, sigue teniendo importancia. Yo pienso que el docente no puede perder eso. Pienso que hemos llegado a veces hasta ser tan técnicos que se nos olvida la razón de ser de esta profesión. Ya, pero eso no es como el artista. El artista de verdad es dos personas que estudian música y vamos a decir, uno en teoría es más inteligente que otro, pero uno arrastra más gente. Uno puede tener una música excelente y el otro no tiene una técnica excelente y otra persona no tiene una técnica tan excelente. Pero el que no tiene una técnica tan excelente tiene algo que engancha y arrastra a la gente. Tiene un don, un duende que se dice, ¿no? Un don. Que eso es lo que se llama el arte. Entonces, si diferenciamos técnica y arte, el arte tiene una parte, el arte tiene una parte de técnica, pero tiene otra parte de genialidad, de talento, de don, de duende, de carisma. Entonces, en los profesores pasa lo mismo. Puede haber 100 profesores muy bien preparados. De esos 100 profesores, vamos a decir, hay 50 súper bien preparados, que con un montón de titulaciones, un montón de cursos de formación, con buenas técnicas, pero luego los alumnos, vamos a decir, que se aburren en clase con ese profesor. Se pueden aburrir o no los engancha. Puede hacer un buen trabajo, pero quizás no engancha. Puede haber otros profesores que con menos preparación y menos recurso, pues se los lleva de cajón como Hamelín, con la flauta de Hamelín a los ratones. Entonces, Tal cual. hay cosas que uno no aprende, lo tiene dentro y le sale dentro. Y hay sensibilidades que son de nacimiento, aunque luego se pueden desarrollar, pero ya viene uno con una sensibilidad especial, que creo yo que eso no se aprende, creo yo, ¿eh? Eso se siente y esa sensibilidad la tienes, la empatía la tienes o no la tienes. Cuando yo hablo con mis compañeros de que este alumno no tiene empatía o este profesora no tiene empatía o hablamos de dar cursos de empatía a los jóvenes, vamos a decir, vamos a trabajar la empatía en tutoría, en clase de tutoría vamos a trabajar la empatía. Y les digo yo, sí, puedes trabajar la empatía todo lo que quieras, que el que no la tiene no, no la va a crear. Por hacer el curso de empatía o las tareas de empatía, no va a conseguir tener empatía. Es lo que digo yo. Se puede mejorar o la persona puede imaginarse lo que pueda ser, pero sentirlo de verdad, yo creo que no se alcanza, ¿eh? Claro, pero fíjese, Doc, que por eso me encanta. Allá estamos viendo a la última persona que va a hacer la pregunta, porque me he encontrado con una promoción de futuros licenciados que llegaron a la carrera porque así lo quisieron. Es decir, no fue por descarte, no pasé en esto, ahora voy a esto, no. La gran mayoría llegaron y se siente, porque eso se siente. Por vocación, como Y se es dice. que por vocación, sí, es la que siente que es su carrera, porque hay un agrado por enseñar. Y finalmente, en esa parte, yo siempre les digo a ellos, es que ser buen profesor es un arte, ser buen docente es un arte, y lo que necesitamos es más Totalmente. artistas. Bueno, vamos a ver qué nos dice nuestra Sí. última invitada en el día de hoy. Aquí va. Hola, muy buenos días, señor José Antonio Oñederra. Mi nombre es Yajaira Campo y junto con mi compañera Dayelis Martínez postulamos 2 preguntas sobre su trabajo: la música como recurso contra el acoso escolar y ciberacoso, intervención en 2 centros de España. Quiero resaltar que es increíble cómo este trabajo musical pues cultiva el respeto por los demás y desarrolla la capacidad de adaptación al grupo, lo cual considero que es fundamental, ya que los estudios pues sugieren que los estudiantes de alto con grado de agresividad suelen tener unas bajas puntuaciones en inteligencia emocional y unas habilidades sociales muy bajas. Mi primera pregunta es, el estudio concluye que el programa de intervención, que duró 4 meses, produjo una disminución considerable
en las víctimas del bullying en el centro público Enrique Nieto y una reducción en los agresores del cyberbullying en el centro semipúblico. Ahora bien, considerando que la agresión es un problema continuo y que las víctimas del bullying pueden con el tiempo evolucionar a agresores, ¿qué mecanismos o qué estrategias recomienda para integrar la música y el aprendizaje socioemocional de manera sostenible en el currículo escolar? Listo. Nótese antes de que responda mi querido amigo que los chicos han hecho un trabajo de lectura donde no únicamente lanzan una pregunta suelta, sino que se tomaron el tiempo de examinar, ver detalles de la investigación para poder inferir y a partir de esto hacer lo que para mí es más valioso, construir o formular buenas preguntas. Ahora sí, todo suyo. Son unas preguntas muy sofisticadas, lo que ha supuesto que han reflexionado mucho para poder alcanzar ese nivel de preguntas, vamos, de un nivel muy alto. Enhorabuena a todos y todas las que habéis participado en las preguntas, porque veo que tenéis un nivel de reflexión muy alto, muy alto. Entonces, la pregunta era, a largo plazo, ¿cómo puede permanecer lo que se logra, vamos a decir, ¿no? El avance que se logra en la disminución del acoso escolar a largo plazo. Bien, bueno. Sí, efectivamente, hacer un trabajo en grupo donde se implique todo el salón, como llaman ustedes el salón, el aula, implicar en una tarea como es organizar un coro y una orquesta y conseguir, crear una canción y presentarla delante de la gente. Esto lo que nos trajo fue, en primer lugar, una catarsis entre los alumnos. Conseguimos que los alumnos que llevaban guardado un montón de tiempo, algunos hasta lloraran, y conseguir que los compañeros aplaudieran. Tengo que enganchar el enchufe. A ver. Tranquilo, tranquilo. Sí, se ha puesto en oscuro porque la batería se está gastando. Lo que no pasa en directo. Estos son, dicen la gente de televisión, ¿no? Sí, estos son para que se den cuenta que estamos en directo y que esto no es nada truqueado, sino que aquí las cosas brotan. Hasta la batería se agota. Sí. Bueno, al comenzar ese trabajo en grupo, ese trabajo de coro y orquesta de música, claro, hay que hacer una preparación de lo que se piensa trabajar, los objetivos que se piensan hacer, qué trabajo se va a realizar. Y en ese proceso de introducción se produjo una catarsis de alumnos que lloraron porque nunca se pudieron expresar, tenían miedo de expresarse. Entonces, alcanzamos tal nivel de confianza que hubo alumnos que se emocionaron, lloraron, porque nunca habían podido contar lo que les había pasado ni a los padres, porque les daba vergüenza, porque les daba miedo, porque no sabían lo que les pasaba, y poder conseguir que el resto de los compañeros les aplaudieran y sentir que sí, que hubo complicidad y empatía y solidaridad con ese tipo de alumnos. Entonces, antes de crear un grupo, vamos a decir, un grupo para realizar un trabajo en grupo, la sensibilización es súper importante. Sensibilizar al grupo de que lo que vamos a hacer y el objetivo que se va a cumplir. Es decir, vamos a formar un grupo y vamos a ser los mejores cantantes o los mejores músicos, los mejores deportistas de todo el colegio o de toda la ciudad. Crear una motivación y en base, tenemos que estar unidos, tenemos que ser compañeros, tenemos que ayudarnos, sensibilizar. Sabemos que la gente ha sufrido mucho, sabemos que la gente desde pequeño ha sufrido acosos, ha sido discriminado, ha sido marginado. Tocar todas las posibilidades de
que efectivamente algún alumno haya pasado por esa situación. Que un alumno se diga, ay, a mí una vez mi grupo de amigos me marginaron porque fueron a un cumpleaños y a mí no me invitaron. Y es cierto, me sentí muy mal. Y luego yo no hice, vamos a crear un proceso de catarsis en ciertos alumnos y de intentar de comprensión de otros alumnos. Comprensión, catarsis, soltarse, emocionarse, crear emoción en grupo. Es súper importante. Y una vez que se crea esa emoción y están los objetivos claros, hacer piña, hacer grupo. Y creo que conseguimos eso y tuvo éxito. ¿Eh? La introducción fue muy buena, hubo complicidad entre ellos, los profesores también lo tomaron muy en serio, hicieron un excelente trabajo y los resultados fueron muy buenos. Claro, eso se acabó. Después, nosotros para hacer un seguimiento solicitamos ayudas al gobierno de España, a la Universidad de Granada, y bueno, no pudimos conseguir ayudas y se quedó ahí. También nos llamaron de Austria, de Grecia para colaborar, pero teníamos que viajar, teníamos que conseguir dinero y bueno, no pudimos seguir, pero sí hubo mucha gente, en toda Europa ha habido gente interesada en seguir con este proyecto. Lo que pasa es que se necesita dinero. Tienes que viajar, tienes que pasar días. Tienes que estar en ciertas ciudades, en ciertas universidades, entonces tienes que dejar tu trabajo, tienes que trasladarte, tienes que gastar dinero y todo eso requiere tiempo, dinero y conseguir recursos, cosa que no podemos conseguirlo, ¿eh? Pero ahí queda, en Colombia, por ejemplo, o en Santa Marta, es un trabajo que se puede hacer y que yo os aseguro que el que haga eso va a tener un éxito seguro, ¿eh? Va a mejorar muchísimo los resultados de convivencia entre los alumnos. Eso en el tiempo, ¿cómo se hace en el tiempo? Pues eso en el tiempo, si es un centro escolar que de verdad cree en eso, que obtiene buenos resultados, pues vamos a decir que en todos los salones se crean grupos de arte, de deporte, de lo que sea, pero crear grupos que hagan piña, unos grupos fuertes y que también implica el trabajo de profesores. Ese es otro tema, ¿eh? Que haya profesores que se impliquen en organizar una tarea de estas. Claro, es un trabajo, vamos a decir, para 5, 6, 7, 8 meses o todo el curso. ¿Qué implica? ¿Esto cómo se lograría? Que un centro escolar, dentro de su proyecto de centro escolar, lo tenga implementado y se vaya aplicando todos los años en todos los grupos. Por ejemplo, pues grupos que les interese música, crear grupos de música. ¿Qué tipo de música? A uno les gustará el rock and roll, a otros les gustará otro tipo de música, el vallenato, la música tradicional, pues lo que sea, pues crear grupos en que se sientan a gusto y se formen piñas, coros. En deporte lo mismo, hay un montón de deportes de equipos, de fútbol, de lo que sea, pero con el objetivo no conseguir campeonatos de liga, sino objetivos de ser equipo de convivencia, equipos para mejorar la convivencia. Y no equipos donde se rechace, donde digamos, vamos a jugar solo los mejores, los peores. No, no, hombre, estamos para ser los mejores como personas. El objetivo, ser mejores como personas. No como ser como Messi o como Ronaldo. No, el objetivo es ser personas, buenos compañeros. Y eso requiere que un centro escolar, dentro de su programación, lo implementen como una actividad que se realice todos los años. Me ha hecho usted recordar, doctor Oñederra, y con eso vamos haciendo un cierre muy reflexivo, sin antes darle las gracias, pero así enorme. Yo sé que mis estudiantes, ahora que vean la presentación del video, van a quedar muy contentos con lo que vieron, con lo que escucharon, con lo que aprendieron. Pero es que me queda una sensación extraña en torno a nuestra profesión docente. Yo recuerdo una vez trabajando la parte de interculturalidad, que es una de las áreas que manejo, escuché a uno de los chicos, un señor ya indígena, de la Sierra Nevada de Santa Marta, y él insistía en que no se hablara de inclusión, sino de interculturalidad. En ese tiempo, tímidamente estábamos aprendiendo todo esto,
y la razón de ser fue primordial. No se trata de que nosotros nos incluyamos en su mundo, también ustedes tienen que conocer el nuestro, conocer cómo manejamos los astros, los sueños, y también que nosotros, a diferencia de ustedes, no tenemos y no vivimos con una, ahí está la clave, con una hipercompetitividad. Qué cachetada intercultural tan grande nos pegaron ese día. Ustedes siempre viven con una hipercompetitividad, pendiente a quién va más rápido, pendiente a quién, y nosotros no. Posteriormente, doctor, nos encontramos en una de esas comunidades y de viva voz, así en cara a cara, me encontré con una comunidad que el colectivo es lo principal. Perdimos al doctor Ñedero, pero ahorita lo volvemos a recuperar. Sigo la idea. El colectivo es lo principal, es decir, estas personas tenían claridad de que no era quién daba o quién ofrecía mejores condiciones, quién ponía más para la comida, que es colectiva, sino que lo que interesaba por sobre todas las cosas era que indudablemente todos los chicos de un colegio se vieran a través de la unificación y del colectivo se vieran beneficiados. Y eso va para absolutamente todo. Volvemos al doctor Oñederra nuevamente. Aquí estamos nuevamente. Se ha cortado. Tranquilo. Como pasa en las mejores familias, en un programa de esta calidad, pues también tenía que pasar. Le resumo así brevemente el final. Y esta persona nos dijo a nosotros que nosotros siempre vivíamos metidos en la hipercompetitividad, cosas que ellos no manejaban. Porque sí, que ellos que no ven bien la inclusión, sino inclusión no, interculturalidad sí. Sí, claro. Pero en esa parte de hipercompetitividad, yo hago una autocrítica como docente también, porque creo que es un resumen de muchas de las cosas que hemos encontrado así traslapadas en todo este discurso que hemos manejado hoy. Y es que otras cosas pasarían si existiera más oportunidades de diálogo y de interacción y de trabajo colaborativo entre nosotros mismos, los docentes. Hubiese un respaldo más grande de una verdadera comunidad académica y una comunidad académica y una comunidad de seres humanos en pro de la formación de los chicos. Pero si yo no sé ni me interesa lo que hace el profe de matemática y mucho menos el de música, pues sigo pensando que mi asignatura es la más importante del mundo y que yo estoy haciendo las cosas bien. Y al final el producto va a encontrarse con que he aprendido esa hipercompetitividad y yo también he aprendido a trabajar solo, que era una de las cosas que decían los chicos. ¿No será que los muchachos quieren trabajar cada vez menos en grupo porque el sistema educativo y nuestro accionar como docente ha incrementado y fomentado esto a través del trabajo de docente más individual? Hay instituciones educativas y cuando crecemos, tipo universidades, por ejemplo, en que un profesor no se conoce con otro y pueden pasar 20 años trabajando juntos y no tendrán nunca ningún contacto ni las ganas de tener ese contacto. Y mal que bien es un ejemplo que el estudiante está viendo permanentemente. ¿Qué piensa, Doc? Sí, es cierto. Sobre todo en la sociedad vasca es muy individualista. Cada uno se mete en su casa, hace su trabajo, cumple con su trabajo en su aula, en su materia, sale, se mete en su casa, en su familia. Es correcto, somos individualistas y ese ejemplo se transmite a las siguientes generaciones. Luego está también el tema, cuando hablo de esto yo con los alumnos, dicen, claro, es que si yo trabajo en grupo con esos compañeros, es que de esos cuatro, dos no trabajan, no hacen nada. Y solo trabajamos dos para que luego el fruto lo repartamos entre todos. Es una de las motivaciones que hay alumnos que no les gusta trabajar, porque yo trabajo mucho y luego las calificaciones son iguales para todos, cuando otros no trabajan. Enrique, yo estoy de acuerdo en que todavía estamos lejos de esa idea de trabajar en grupo, de tener claro el trabajo colaborativo,
a largo plazo, no solo en, por ejemplo, en unos cursos de secundaria o en primaria, sino incluso, como dice usted, hasta la universidad, el trabajo cooperativo de los profesores que ha dicho usted que sirva de ejemplo para los alumnos. Pero es cierto, vivimos en una sociedad que todavía no, estamos empezando a hacer cosas en el tema, pero estamos muy atrasados, creo yo. Todavía estamos muy atrasados, tanto alumnos como profesores. Sí. Pues aquí Pero tenemos el un ejemplo. futuro, pero sin ninguna duda, el futuro tiene que ir por ahí. Tiene que ir por ahí. Y estamos experimentando. Estamos comenzando a experimentar. En mi caso, y lo que veo yo es que estamos comenzando y experimentando. El hecho de estar aquí sentados desde dos latitudes diferentes, pero unificados en un tema, escuchando estudiantes, nos dice algo y es una manera también de decirles a la gente, miren cuántas cosas se pueden hacer, el compartir conocimiento. Por ponernos en un extremo así, no se trata de qué colegio, qué curso maneja mejor el bullying, no, es un trabajo de convivencia que no solamente es escolar, es de convivencia humana. Doctor Oñederra, ha sido un placer enorme compartir estos minutos con usted y un placer enorme saludarlo nuevamente. Y el placer es para mí también. Y felicitar a los alumnos de qué gran reflexión han hecho para llegar a poder realizar y elaborar ese tipo de preguntas muy inteligentes. Felicidades. Ellos lo son muy inteligentes, de verdad. Voy a llegar a la grabación hasta aquí, así que nos despedimos. Ahora nosotros conversamos, pero la grabación va a detenerse en este momento. De verdad, gracias por compartir información que nos dice que no hay hipercompetitividad, sino al contrario. Hay un toma y dame delicioso que nos hace reflexionar. Muchas gracias. Gracias a ustedes.